Mensaje 1. Romanos. Este pasaje de la Biblia se encuentra en el libro de Romanos capítulo 1, versículos del 17 al 25. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta porción es el versículo 16. Evangelio significa buenas noticias, y las buenas noticias son que Jesús murió por nuestros pecados para que nosotros podamos acercarnos a Dios y volver a tener una relación como la tenían Adán y Eva antes de su desobediencia en el huerto del Edén. La salvación de que habla este versículo es de nuestros pecados. Jesús vino a libertarnos de nuestros pecados. ¿Qué es pecado? Proviene del latín peccatum. Es la transgresión voluntaria de un precepto tenido por bueno. Para los griegos, pecado se decía martía, que significa fallo de la meta, no dar en el blanco. Aludía al concepto de vivir al margen de lo esencial debido a una actitud errónea no consciente. Antes que los griegos, y con anterioridad al arameo, el término pecado tenía significado de olvido. Olvido de algo que estaba presente, olvido como dejar a un lado, no tener presente a algo o a alguien que en ese momento por diversas razones se le dejaba a un costado. La tradición judío-cristiana, cuya fuente fundamental son las Sagradas Escrituras o Biblia, ha entendido el pecado en términos generales como el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Esta voluntad está representada por la ley, preceptos y estatutos dados por Dios al pueblo de Israel, que ahora son para todos y registrados en los libros sagrados. De acuerdo con el Nuevo Testamento, la naturaleza pecaminosa del hombre no se puede superar con el esfuerzo de seguir la ley de Dios. Por lo tanto, solo mediante la fe en Jesucristo y un renacer espiritual puede vencerse esta naturaleza y por ende dejar de pecar. Las distintas corrientes del cristianismo han elaborado de distinta forma la doctrina que sustenta esta concepción del hombre en lucha permanente contra el pecado como naturaleza propia y la victoria sobre él. Romanos capítulo 1 versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Revelar es darnos a conocer. Lo que Dios nos da a conocer es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Como Cristo ya pagó por nuestros pecados, ahora somos justificados por ese sacrificio. Pero para que ese sacrificio tenga efecto, yo debo creer. La fe es creer en algo que no veo, y es creer que Cristo murió en mi lugar y de esa manera ya pagó por mis pecados. Romanos capítulo 1 versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se da a conocer a los hombres. Dice que desde que creó al mundo y todo lo que en él hay. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Lo que hizo el hombre fue adorar a la creación de Dios y no a quien creó el mundo. Y esto lo ha hecho el hombre a través de la historia de la humanidad. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Pero en Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando el ser humano cree que Jesús murió por sus pecados, pide perdón a Dios y recibe a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador. Entonces nacemos de nuevo porque somos engendrados espiritualmente de Dios. Entonces pasamos a ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quizá no hayas cometido los pecados antes descritos y te consideras bueno, o que por tus propios méritos alcanzarás grandes cosas, pero ¿por qué no pruebas a Dios? Muchos no lo hacen y viven bien, tienen logros importantes, una familia, una aparente vida plena, pero la Biblia no miente. En Él encuentras la plenitud de vida. La plenitud de Dios está en Jesús. Es el único camino de bien, de vida verdadera y abundancia. Comienza tu verdadera comunión con Él. Solo dile con sinceridad: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradezco los años de vida que me has dado, las situaciones por las que he pasado. En medio de ellas tú te has presentado y he visto tu mano. Reconozco que en las más fuertes tú me sacaste adelante. Gracias por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias porque no tuve que pagar ni tendré que pagar por los pecados que he cometido y que aún cometeré el resto de mis días. En este momento abro mi corazón a ti para que puedas entrar en mi vida y hacer maravillas, que puedas quitar todo aquello que lo ensucia, todo aquello que me lastima y me impide ser mejor persona. Dame sabiduría para actuar y el poder de tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra y el poder de hacer morir lo malo en mí para no dañar a la gente que me rodea y al contrario, poder hacerles el bien que tú me envías a hacer. Te necesito. Escribe mi nombre en tu libro de la vida eterna, para que cuando cese mi vida en esta tierra, puedas saber que me esperas en el cielo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús.